Hola a todos, ¿cómo estáis? Como podéis ver, estoy en el circuito de Sepang y siempre os cuento que cuando llego a una pista me gusta darle un recorrido, darle un paseo para ver todos los entresijos que nos esconde cada metro de asfalto. Bueno, pues eso es lo que vamos a hacer ahora. Os voy a enseñar el circuito paso a paso, nunca mejor dicho. Nos vemos. Hola a todos, os empiezo a enseñar cosas del circuito. Estamos en la recta, toda esta es la recta de meta. Una recta muy larga, recordad, se alcanza velocidades por encima de los 330 km por hora y una frenada muy fuerte hacia esta primera curva donde los pilotos hacen una curva así que hace 180 grados, muy lenta, y luego hace allí otro giro, ahora lo veremos, y en esta curva se baja por debajo de los 70 km por hora. Fijaros aquí un detalle que os quería enseñar, que esto no se ve tanto por las cámaras de televisión, y es para que vierais cómo está el piano interior. Por el exterior el piano en la frenada es totalmente plano, pero por el interior podemos ver que existe este escalón que hay aquí. Aquí luego existe esta pequeña canal donde van a recoger el agua en sumideros como estos, por ejemplo. Y bueno, es un sitio donde aquí cuando cierran mucho el viraje los pilotos, muchos los veremos que van aquí por dentro y veremos que tienen que poner la moto totalmente verticales, porque si saltan a este piano se pueden ir al suelo y se puede liar bastante gorda. Bueno, esta es la primera curva de Sepang. Bueno, daros cuenta de esta primera curva, estoy todavía en ella. Por aquí los pilotos van a pasar sobre los 70 km por hora. Daros cuenta aquí, ahora tienen ese cambio de dirección hacia la segunda curva. Es toda esta parte muy ratonera, una de las zonas más lentas del circuito. Todo esto lo hacen en segunda velocidad para poder maniobrar bien en todo lo que es la apertura de gas aquí y luego hacer la siguiente curva. Si lo hicieran en primera, esta salida la tendrían un poco más complicada, con lo cual prefieren que una marcha un pelín más larga para todo esto, darle más recorrido, sobre todo en la salida. Daros cuenta cómo se junta aquí el circuito, ¿no? Eso se ve bastante bien cuando vemos el plano, ¿no? Que fijaros dónde llega hasta la curva, ¿no? Es una curva que gira un poco más de esos 180 grados, ¿no? Y vemos aquí también, se puede ver perfectamente, bueno, aquí el peralte no se aprecia mucho luego en televisión, ¿no? Pero aquí viéndolo, no sé si lo veis, hay un peralte bastante importante, ¿no? Una zona muy amplia para que los pilotos aquí al final de recta puedan, si se colan de frenada, puedan volver sin problemas. Y luego, sobre todo, pues bueno, ya estamos viendo toda esta anchura de la pista. Es una pista muy ancha. Cuando se construyó este circuito, que se inauguró en el 99, ya tenía la pista más ancha de todas. Nos pareció una barbaridad cuando hablaban de metros. Estaban hablando en aquel momento de 12 metros de pista, cuando teníamos circuitos que tenían hasta 6 8 metros, ¿no? Entonces era una pista, eso hace 25 años, muy ancha, ¿no? Y bueno, aquí creo que se está apreciando muy bien. Estoy dirigiéndome hacia la curva 2 y vemos perfectamente como aquí baja. De hecho, todavía no vemos ni siquiera el piano del interior de la curva 2. Y aquí los pilotos salen muy pegados aquí, salen por aquí y se meten aquí ahora a la izquierda en esa bajada, que es muy espectacular, muy lenta. Todo esto, pensar que aquí salen los pilotos sobre 67, 68 km por hora, dan un golpe de gas y se meten en la otra, en ese golpe de gas llegan sobre los 90 km por hora y luego la siguiente curva también la hacen sobre 64, 65 km por hora. Se curvan muy lenta. Bueno, estoy mirando en el circuito ahora mismo para atrás, veis, los pilotos van a salir de esta curva, dan un golpe de gas aquí y enseguida se van a meter en toda esta parte, en esta curva, que forma una parte de embudo, sobre todo en la salida. Aquí es una zona muy complicada, hay que tener muchísimo cuidado, se puede arruinar la carrera por completo. Acordaros aquí que bueno, Pedro Acosta, Chantra, o sea, son los más recientes de las últimas salidas que hemos visto aquí, que han tenido aquí problemas. Vienen por aquí, se ve aquí las serpientes, se meten en toda parte esta interior, salen aquí muy pegados y a partir de aquí meten, esto lo hacen en segunda, pasan tercera, cuarta, la tercera prácticamente apenas la exprimen, meten cuarta para poder alargar toda la curva aquella, toda la curva número 3, alargarla al máximo. Bueno, nos estamos acercando hacia esa curva 3, fijaros lo larga que es la curva 3, es una barbaridad, es una curva muy importante, es una curva donde se gana tiempo, muy importante donde meter la moto con la velocidad, con el ángulo correcto. Fijaros, es muy larga, se hace a muchísima velocidad toda esta parte y sobre todo dependiendo de la velocidad con la que se haga esta curva 3 es con la velocidad que llegarán a la recta que los lleva hasta la curva 4, con lo cual es muy importante. Aquí sufre muchísimo el neumático trasero, es donde se ven una cantidad de derrapada enorme. Las fotos que hay de Casey Stoner de toda la vida que se ve con la moto cruzada es aquí, es justamente en estos pianos que estamos viendo a la derecha. Y bueno, esta es una parte del circuito muy espectacular de ver, van a todo trapo por aquí. Voy a mirar para atrás para que veáis de dónde vienen, cómo se ve el cambio de rasante, cómo se ve que salen de aquí, se meten por aquí y van haciendo toda esta trayectoria impresionante. La pista es súper ancha, muy ancha, es como si hubiera dos carreteras una al lado de la otra.
Bueno, continúo avanzando, sigo en la curva 3, es que voy andando también, o sea que no, que se me va a hacer larga la vuelta. Hace una calor, no sé la temperatura que hace, pero ya voy sudando como, vamos, como un pollo. Y bueno, me llama la atención que bueno, toda esta parte interior, que luego los pilotos se van a ir, no todavía por aquí van a estar tocando el piano, se cerrarán más o menos por aquí. Y esta parte ya sí que van cerrando toda esa parte del piano, buscando esta salida, que ahora casi que se puede ver perfectamente, ¿no? La salida como casi que la marca directamente de aquí, se puede ver un poco la línea que van a seguir más o menos, ¿no? Y nada, me sigue llamando la atención tener en cuenta que esta es una zona donde normalmente hay tormentas, de buenas primeras cae una cantidad de agua importante en un corto plazo de tiempo. La canal de recogida se han terminado allí arriba, y a ver si esto lo alejo un poco. Bueno, la canal se terminan allí y por aquí ya no hay recogida de agua, todo esto es un río de agua que va bajando y lo va frenando directamente toda la parte esta de la hierba, o sea que me he encontrado una alcantarilla y tal, como aquí que estoy viendo otra. Pero en caso de lluvia esta parte es complicada porque aquí se va a recoger muchísima agua. Aquí tengo, a ver si soy capaz de, que con el sudor no me deja ahora. Aquí se ve una alcantarilla y bueno, lo dicho, o sea, yo creo que cuando llueva aquí esta parte es conflictiva, ¿no? Porque cae muchísima agua. Hay una pendiente, no sé si se aprecia, pero hay una pendiente muy fuerte desde allí. Y todo esto, toda la pista, encima todo el peralte que es bastante pronunciado. Aproximadamente, no sé qué pendiente estamos teniendo, pero aquí por lo menos de peralte puede haber perfectamente un 3, un 4%, quizás más. Me refiero hacia esta línea, ¿no? Probablemente sea más será un 6% por ahí. Bueno, fijaros esta curva número 3, una curva muy larga, muy de neumático trasero, donde va a sufrir muchísimo, se va a desgastar una barbaridad. Y vemos aquí la salida, ¿no?, que tiene hacia la recta esta, que si os dais cuenta es más que una recta, es como una pequeña curva, pero los pilotos lo hacen en línea recta. Vemos ahí que hace como un giro a la izquierda, vemos que no es totalmente, desde la 3 a la 4 no hay un tramo recto, pero los pilotos sí que la trazada van a coger una línea directa hasta la frenada de la 4. Vista atrás, esa es la curva 3, la salida de la curva 3. Si os dais cuenta, justamente esta parte es planita, ¿no? O sea, hay un tramo muy corto plano. Vemos como todo esto es descendente, llegamos aquí a esta parte plana y a partir prácticamente de aquí, casi saliendo de la curva 3, empieza la subida, ¿no? Una subida no muy pendiente, pero sí un poco pronunciada, que va a facilitar lo que es la frenada para la curva 4, ¿no? Que la tenemos allí al fondo, voy a ampliarla un poco. Joder, ahora. Vale. Un detalle de la pista. Salen de la curva 3, van subiendo por aquí y este piano ya está escalonado, ¿no? Podéis observar que está escalonado, pero que aparte de estar escalonado, vamos viendo como desde allí el piano se va volcando hacia el exterior. O sea, por allí prácticamente va en línea con lo que es la parte de la línea del asfalto, va esto en línea, pero justamente cuando viene aquí vuelca para allá. Con lo cual, los pilotos que intenten apurar todo esto, el piano lo va a sacar fuera de la pista. Toda esta parte está inclinada hacia el exterior. Sí, aquí yo creo que se aprecia, ¿no?, como se ve esto inclinado y esta parte ya está recta y el piano ya de la frenada sí que está alineado con el asfalto, pero esta zona no. Es curioso, ¿eh? Con lo cual, bueno, de todas maneras los pilotos ya aquí normalmente ya a partir de esta parte ya tienen la moto recta, ¿no? Pero si alguno por lo que sea intentara, no sé, saliera muy abierto y tal, tienen que evitar colarse en esta parte porque los va a sacar de la pista, los va a sacar directamente. Esto que estáis viendo es césped, con lo cual, pues nada. Llegada a la curva 4, los pilotos se van a meter por aquí y justamente donde está el ápice de la curva empieza la subida de la curva 4. Toda esta parte es una cresta que hace aquí, ahora más adelante, entre el camino de la 4 y la 5, va a descender. Salida de la curva 4 y vemos que aquí está el cambio de rasante, empieza a bajar, con lo cual los pilotos no ven la curva 5, tienen que acometer las ciegas totalmente, tienen que colocar la moto a la apertura correcta, con la inclinación correcta y el ángulo con respecto a la curva correcto para poder hacer la curva 5 lo más rápido posible, o sea, una curva difícil. Salida de la curva 4 y estoy justamente en la parte donde cambia el rasante. Hacia la curva 5, vemos aquí la bajada y bueno, ya a partir de aquí los pilotos ya sí que ven la curva 5, pero no hasta este punto que no la ven. Entonces, ¿ellos qué hacen? Salen de aquella curva, se pegan lo máximo aquí a
a la izquierda de la imagen, a su derecha, según la dirección en la que lleva, y siguen por aquí para acometer la curva 5, que es muy rápida. Vemos aquí perfectamente cómo fijaros que no se ve la salida de la curva, ni siquiera se ven los carteles que hay al fondo. ¿Vale? Allí se ve un poco, se vislumbra un poco el cartel. Ahí se ve perfectamente el cambio de rasante, van saliendo de la curva 4, aquí van a mucha velocidad y esta curva la hacen, se inclinan aquí muchísimo, van por aquí toda esta zona ya con la rueda dando por el suelo. La curva es muy larga, no se ve la salida y el piano lo van a tocar prácticamente por donde va la gente, por allí es donde empiezan a tocar el piano. Ahora veremos por qué, porque hay un cambio de dirección que también a muy alta velocidad. Y bueno, aquí fue, por ejemplo, donde en 2023, aquí intentó Martín meterse por dentro de Bañaya, Bañaya le aguantó mucho al exterior y finalmente Bañaya mantuvo la posición. Bueno, vista atrás, vemos cómo viene todo lo que es la curva desde la curva número 4 a esta curva número 5, todavía no se ve la salida de la curva, sigo en la bajada y justamente aquí es donde el circuito empieza a subir. La verdad que no hay una zona que sea totalmente plana, siempre o está bajando o está subiendo el circuito. Y fijaros aquí el cambio de rasante tan importante, yo estoy por lo menos 1 metro más abajo del cambio de rasante, ¿no? Para que se vea un poco la pendiente. Los pilotos van a venir por aquí, van a ir tocando el piano ya en esta parte de aquí, pegándose muy al lado izquierdo para poder hacer el cambio hacia la siguiente curva, que es una curva derecha que está enlazada, un cambio de dirección importante y que le va a llevar a una pequeña recta que ahora veremos dónde va desembocando. Un detalle, estoy grabando, más o menos tengo puesto ahora mismo lo que es la cámara a la altura de mi ojo, pero realmente los pilotos van a esta altura. Van a esta altura. Esto es lo que van viendo los pilotos. A esta altura está su cabeza, con lo cual todavía el campo de visión es inferior. Aquí van encima todo a una velocidad increíble, ¿no? Con lo cual tienen que ir procesando todo, tienen que tener esos automatismos del circuito, conociéndolo de todas las veces que van pasando, para saber perfectamente dónde tienen que cambiar la moto, porque todavía no se ve la salida de la curva, que la están viendo justo ahora. Ahora es cuando ya empezamos a ver la siguiente curva y ya cuando ellos la pueden preparar bien para hacer ese cambio de dirección. Curiosidades técnicas. Antes teníamos una alcantarilla cada cierto tiempo, ahora tenemos una aquí, otra aquí y otra aquí, lógicamente porque en la zona, toda esta parte es la zona más baja de esta curva. Es una zona donde además no solamente hay que tener en cuenta que el circuito, la marcha del circuito es esta, pero la marcha del agua es por gravedad, con lo cual tenemos el agua que baja de aquí, el agua que viene de allí y aquí también el agua que viene para acá. El agua no entiende de direcciones del circuito, sino que ella va por su gravedad, con lo cual esta es una zona donde peligra el acúmulo de agua. Esta es salida de la curva 4, cambio de dirección hacia la curva 5. La salida de la curva 4, que es a izquierda, tiene el peralte en este sentido. La curva número 5, que es a derecha, tiene el peralte en este sentido. Con lo cual, tiene que haber un momento donde pasemos de un peralte que favorezca la curva izquierda a un peralte que favorezca la curva derecha. Hay una transición. Esa transición se resuelve con un cambio de rasante. Lógicamente, si van los pilotos así y luego cambian aquí, en ese momento hay un cambio de rasante, que lo estamos viendo aquí. Vemos ese cambio rasante, que tiene que dar un poco de vértigo porque los pilotos tienen que notar cómo hay un cambio de giro importante y sobre todo con mucha velocidad, ¿no? Porque daros cuenta que esta curva, igual que estábamos diciendo antes que la curva 4 es una curva ciega, la curva 5 no es así. La curva 5 los pilotos están mirando muy lejos, empiezan a mirar ya muy lejos buscando esa salida de la curva y salen aquí a todo trapo. Vamos, aquí hay también un sitio de rueda trasera, de mucha aceleración, mucho gas, porque son en estos sitios, en estos cambios de direcciones, en esta entrada de la curva 4, en este cambio de dirección, y sobre todo en encontrar el punto exacto donde tienen que hacer ese cambio y meter la moto para salir con la velocidad máxima posible de cara a la siguiente sección del circuito. Esta es una parte importante, muy técnica y donde los más espabilados aquí con este circuito consiguen esos tiempos, ¿no? Son curvas muy rápidas. Esta curva 4 unido con esta curva 5 es una sección del circuito muy rápida. Cuando hablamos de Sepang decimos que es un circuito rápido, no solamente por las dos rectas que tiene prácticamente unidas, sino porque las curvas se hacen a muy alta velocidad. Luego tiene también una sección muy lenta, como son la curva 1 y 2 que ya hemos visto, y como es la curva número 9, ¿no? Que la veremos ahora. Pero toda la parte esta son curvas rapidísimas. Vemos, esta es la salida de la curva número 4, el cambio de dirección hacia esta curva número 5. Fijaros la curva de gran radio. Y los pilotos aquí ya llevan la moto muy levantada, todo esto ya, esta parte, esta salida de la curva, ya los pilotos van con el cuerpo
pilotos como Viñales, Pedro Acosta, Bastianini, pilotos que fuerzan mucho ese cuerpo, que lo colocan prácticamente, la moto está vertical y ellos están haciendo casi una línea de 90 grados con respecto a la moto. Aquí lo vamos a ver de forma muy espectacular. En fin, de cara a todo el tema de las motos que tienen problemas de los giros con gas, pues lógicamente esta sección es una sección donde el giro se hace con gas, y eso pues las motos que tienen esa dificultad, que normalmente cuando van dando gas al cambiar de dirección se les va para afuera, pues aquí es una faena, la verdad. Aquí van a perder bastante tiempo. Y os voy a enseñar una curiosidad que me he encontrado aquí en Sepang, que la desconocía por completo, nunca me había percatado de ello, y ahora que estoy dando un paseo por aquí por la pista lo estoy viendo. Aquí no hay nada de límite porque fijaros lo que hay aquí, no sé si lo estáis apreciando bien, yo creo que se ve perfectamente. Hay unas piezas de hormigón y a través de las piezas de hormigón pues ha crecido la hierba, pero lógicamente esto no es una zona que los pilotos puedan aprovechar. De hecho, no sé si estáis viendo, ¿no?, pero aquí hay una canal de recogida de aguas también, con lo cual los pilotos aquí, salirse de aquí, van a perder tiempo seguro. El piano tiene también la forma esta dentada, la vemos ahí, con lo cual los pilotos conforme van saliendo irán dando botes por ahí, que cada bote de estos es menos tiempo que está la rueda de atrás traccionando, con lo cual también se pierde tiempo, así que los pilotos aquí tienen que pisar el piano, tienen que procurar pisar el piano muy poco. ¿Escucháis? Me pregunto yo que por qué estarán ensayando el himno de España. Por cierto, ahí va Augusto Fernández en su reconocimiento al circuito. Bueno, pues aquí acaba la zona de hormigón y ya solamente hay hierba. Aquí en esta curva no se frena mucho, los pilotos no es una frenada fuerte, sino todo lo contrario, se frena lógicamente porque tienen que desacelerar, no y les queda más remedio, pero es una curva en la que se frena poco, hay una distancia de frenado que hay, lo que pueden recuperar aquí es poquísimo, con lo cual no suele haber aquí adelantamientos, tendría que el piloto equivocarse muchísimo en toda esta parte del circuito, saliendo de aquí con muy poca velocidad para que uno por detrás pudiera aquí meterse por dentro, es muy complicado, aparte porque esta curva, que ahora lo veremos, los pilotos la hacen casi como una, entonces si un piloto intenta meterse aquí por el interior va a perder lo que es el radio de curvatura correcto, esa parábola que tienen que describir para tomar estas dos curvas seguidas, y lo normal es que pierda otra vez la posición. Sí que en categorías más inferiores sí que es más probable que los pilotos aquí consigan posiciones, ¿no? Pero en MotoGP muy difícil, tiene que cometer el piloto que va delante un fallo, y además lo que hacen normalmente es que después de esta sección, después de estas dos curvas, viene un punto de adelantamiento importante, ¿no?, que está después de una pequeña recta que veremos ahora. Entonces lo que hacen en todo caso es prepararse estas dos curvas muy bien para acercarse lo máximo al piloto que tienen delante, intentar tomar esa velocidad extra para que les permita por aceleración acercarse lo máximo luego a la siguiente recta, y ahí sí que pueden adelantar por el interior, de hecho es un punto de clave de adelantamiento. Esta línea que vemos aquí que está pintada, que por la gente pues dirá, bueno, no sé por qué están aquí pintadas, o esta línea que tenemos aquí, al final son puntos de referencia que utilizan los pilotos para luego coger los frenos y todo esto. Entonces unos cogerán esta banda, otros cogerán esta línea, y luego hay muchos pilotos que simplemente por instinto frenan, pero la mayoría de las veces se buscan una referencia. Bueno, vemos aquí cómo van preparando ya los operarios, van preparando todas las gradas. Y esta es una zona, la verdad, pues espectacular, ¿no? Luego aquí tienen las pantallas con las que siguen las carreras, y desde esta grada, pues para que lo sepáis, desde esta grada se ve perfectamente todo lo que es la frenada de entrada en meta. Yo no la veo porque tengo los carteles de publicidad, pero ellos que están más altos sí que la ven. Tienen la curva de entrada en meta y toda la recta de meta. O sea que es un punto para ver las carreras que está muy bien, porque aparte es que ven toda la parte aquella que aquí a lo mismo en el vídeo se está viendo lejos, ¿no? Pero allí está la salida de toda la curva 4, el cambio de dirección, la curva 5, toda esta zona. Ven cómo se pierden por aquí y van incluso hasta la frenada de la 9, o sea que es una zona, esta grada la verdad que está muy bien situada para ver las carreras. Si alguna vez estáis por aquí, pues os la recomiendo. Esta grada es. Vemos aquí esta sección, estas dos curvas que van a hacer, como he dicho antes, casi de forma única, casi que la van a trazar como una sola curva. ¿Por qué? Porque los pilotos van a hacer aquí, vienen por aquí, se meten allí, se alargan y hacen prácticamente con el mismo radio de giro, van a hacer la siguiente curva. Digo casi porque en mitad de este giro corrigen un poco. Estas dos curvas se parecen un poco a Nieto y Peluqui en Jerez, pero no son como Nieto y Peluqui.
el ángulo de ataque este es mucho más abierto y las salidas también son más abiertas, pero sí que viéndola desde aquí, por la distancia que hay de una a otra y como son, ¿no? Pues parecerían un poco, pero no son más, se hacen de forma más rápida. Estoy encontrando con algunos parches de asfalto, ¿no? Aquí podemos ver, se ve perfectamente la junta de un asfalto con otro. Realmente si lo tocas con la mano ya prácticamente ni se nota, o sea que con la moto lo notarán poco. Y nada, aquí otra vez tenemos este tipo de pianos, los pianos de forma rugosa, parece una pila de lavar, punto más bajo su alcantarilla y su canal de recogida de agua. La verdad que en este circuito todo el tema de la recogida de agua está muy bien currado. Bueno, aquí os quería enseñar esta doble curva, que repito, se hace como casi una. De hecho lo veremos sobre todo en el quali, ¿no? Que aquí hacen, como van mucho más rápido, que es donde más atacan, donde intentan coger esa vuelta la más rápida de todo el fin de semana. Veremos como aquí en mitad van a rectificar un poco, por eso digo que no la hacen como una, y sí que la hacen como casi una. Pero bueno, lo que quería enseñar ahora es que, bueno, estamos viendo aquí que efectivamente todas sus curvas tienen su peralte, está bastante claro, pero esta zona, la verdad que si nos damos cuenta, los peraltes están como muy pegados al ápice de la curva. Todo lo demás, el circuito es muy plano, toda esta parte es muy plana, apenas se aprecia un desnivel. Y sí que vemos aquí que, por ejemplo, que este piano sí que está contraperaltado, ¿no? Está más peraltado, o sea, viene esto plano y aquí sube, o se hace más de peralte que el resto del asfalto. Pero sí que luego esta parte está contraperaltada, la parte que vemos amarilla. De hecho, si un piloto aquí se abre mucho intentando coger más radio de giro, va a perder tiempo seguro. Lo primero porque este amarillo no agarra exactamente igual, aunque es una pintura rugosa, una pintura que es bastante antideslizante, pero sobre todo con el tema este de este cambio de rasante aquí, si un piloto intentara hacer la curva más abierta como para tener mayor velocidad, se va a equivocar seguro. De hecho, no lo hacen porque saben que van a perder tiempo. Bueno, los pilotos vienen por aquí, hacen esta curva, vienen por aquí y van a salir de cara a esta recta, que si la vemos en el plano, y incluso aquí visualmente, es corta, pero muy importante, porque sí que permite muchísimos adelantamientos. Bueno, quería que vierais como esta doble curva. Fijaros que aquí en medio podemos ver, se puede apreciar que hay como una marca que no está hecha por las MotoGP, todavía no han corrido las MotoGP cuando estoy haciendo este vídeo, pero sí que es más o menos la trazada natural, ¿no? Vemos esa línea, si seguimos esa línea, vemos que los pilotos van a salir, van a tocar el piano aquí. El piano empieza aquí en esta parte, pero si nos damos cuenta, la trazada natural que van a seguir los pilotos va a hacer que el piano lo pise mucho más alejado de lo que está aquí pintado, ¿no? Vista atrás, estoy mirando el circuito del revés. De allí salen los pilotos de aquella curva número 8, salen a esta recta. Hay una recta donde se alcanzan sobre los 270 km por hora y llegamos a esta frenada para esta curva número 9, que es uno de los sitios de adelantamiento por excelencia de este circuito. Es el punto más lento de todo el trazado, el único sitio donde ponen primera velocidad, se hace sobre unos 60-65 km por hora. Si os dais cuenta, es una curva que tiene un ángulo superior a los 90 grados, o sea, 90 grados sería para allá, y fijaros que gira casi 180 grados. Una curva muy lenta, un ángulo muy lento. Esta es una frenada donde se han decidido muchísimas carreras y también podemos decir que aquí se decidió un campeonato. Era la penúltima carrera de la temporada del año 2022 y Ai Ogura llegaba como líder a esta carrera. Su rival era Augusto Fernández, lo tenía detrás en la clasificación general y detrás en la carrera, pero él estaba luchando por la victoria con Tony Arbolino. Era la última vuelta, quedando tras Arbolino le permitía, esos 20 puntos le permitían llegar a Japón a Valencia de forma holgada y con un resultado mediocre, ser campeón del mundo, pero quiso ganar. Aquí intentó adelantar a Arbolino y se le fue adelante, cayó al suelo y perdió, no solamente perdió aquella carrera, perdió la segunda posición también y cualquier opción de ser campeón del mundo en Valencia. Sí que llegó con opciones, pero se volvieron las tornas y fue Augusto quien llegó con esa ventaja en el campeonato que le permitía simplemente haciendo un resultado discreto ser campeón, y al final Augusto se llevó aquel título en decremento de Ogura, y todo ocurrió porque intentó adelantar a Arbolino en esta curva. Si lo hubiera conseguido hubiéramos dicho que era un héroe, hubiera estado todo muy bien, pero la realidad fue que Ogura fue al suelo y el título fue para Augusto. Lo que quiero mostraros es el desnivel que tiene la pista, ¿no? Aquí justamente en la frenada baja un poco y aquí justamente cuando llegan a esta parte empieza a subir. Daros cuenta cómo sube la pista, creo que se nota bastante bien. Voy a intentar mantener la cámara totalmente en horizontal para que veamos el punto más bajo, que sería aquí, y cómo va subiendo la pista para hacer todo este giro. Otro cambio de dirección en plena aceleración.
Aquí la verdad que también es una zona muy bonita de ver a ciertos pilotos cómo vencen esa inercia que los manda hacia el exterior, cómo los vencen con el cuerpo. Y es una zona también de verdad muy técnica, es una zona en la que nunca ocurre nada en carrera, pero sí que es donde se gana también tiempo y donde se pierde bastante, ¿no? Qué parte más bonita, de verdad que me está sorprendiendo muchísimo. Es una subida bastante más fuerte de lo que siempre he visto por televisión. Se sale de aquí en mitad se hacen el cambio de dirección hacia esta curva, una parte muy bonita. Y la verdad que tengo curiosidad por verlos porque me ha cambiado el concepto de esta curva muchísimo. Siempre la he visto como de transición, pero creo que tiene más migas de lo que parece. Bueno, fijaros toda esta zona tan redonda. Los pilotos aquí alcanzan sobre los 170 km por hora y llegan a esta frenada un poco incómoda porque van con la moto todavía inclinada, y esta curva es de 90 km por hora, una curva un poco lenta, una curva que si vemos justamente aquí otra vez baja la pista. Todo esto, si os dais cuenta, desde que hemos llegado a la curva número 9 empieza a subir, va subiendo, y aquí justamente cuando estamos llegando a la curva baja un poco, ahí hace como una vaguada. Tiene muchísimo peralte y de ahí sale otra vez prácticamente plana y luego va a bajar otra vez. Bueno, vista atrás de esta curva número 11, y una cosa que os quería explicar: saliendo de esta curva, saliendo Marco Simoncelli aquí, perdió la rueda. Él siguió agarrado a la moto, eso hizo que la moto siguiera con el ángulo de giro, giró, y girando a esta altura, por aquí venían Colin Edwards y Valentino Rossi, pasaron por encima suya, y bueno, y desgraciadamente Simoncelli perdió la vida en este punto. Aquí fue donde tuvo el accidente Simoncelli, aquí fue donde perdió la vida, y aquí hay una placa en memoria de Marco. Vista atrás, esta es la salida de la curva 11. Contaros que toda esta parte, desde que salen desde la curva 9, que salen en primera, pasan por la segunda muy rápido, no la exprimen apenas, llegan tercera para hacer todo ese tramo en tercera, y de aquí también salen en tercera velocidad. Aquí apuran muchísimo esta tercera velocidad, se alcanzan más o menos los 220-230 km por hora, cortan gas y se meten en la curva número 12. Curva 12 se hace en tercera velocidad, los pilotos aquí se tiran a unos 150 km por hora en el momento de menor velocidad de esta curva. En el cambio de dirección van a cambiar a segunda velocidad, van a reducir una marcha, y daros cuenta todo el desnivel tan pronunciado que tiene, como aquí baja, justamente en lo que es la curva número 13, es donde otra vez empieza el circuito a subir. La verdad que es una auténtica pasada este trazado, muy bonito, tiene cambios de rasante a distintas velocidades, curvas muy rápidas, zonas muy lentas, curvas que permiten a los pilotos entrar con los frenos muy cogidos dentro de ellas. Atacan las curvas con un ángulo desde muy lejos, como puede ser esta, ¿no? Que los pilotos los vamos a ver muy inclinados ya en este momento, los vemos ya aquí con la rodilla y el codo arrastrando por el suelo haciendo toda esta trazada. O sea, es un circuito, la verdad, que espectacular, seguro sin duda alguna el mejor que ha hecho Tilke. Fue su primer circuito, el primer circuito del arquitecto Hermann Tilke, y la verdad que nunca más le volvió a salir uno ni parecido a este. Os hago todo el recorrido. Vienen por aquí en tercera velocidad, aquí más o menos van a alcanzar sobre los 220 por hora, cortan gas, frenan muy poco, entran muy rápido, 150 km por hora en el punto más lento, vuelven a dar gas, suben a unos 190 km por hora, y justamente en el cambio de dirección bajan a segunda velocidad y van a hacer esa penúltima curva, que es muy amplia, lo podéis ver. Voy a ampliarlo un poco a ver si conseguimos que se vea un poco más. Fijaros lo amplia que es la curva. Me parece impresionante. Esa curva muy complicada, ahora la veremos cuando nos acerquemos a ella. Cambian de dirección para acometer esta penúltima curva del circuito. Justamente cuando han cambiado de dirección bajan una velocidad, la hacen en segunda, digamos las tres cuartas partes de la curva, su tramo final lo hacen en segunda, y en este mismo punto tenemos también la entrada a la Long Lap Penalty. Fijaros un detalle, directamente en la entrada a la Long Lap Penalty tenemos aquí un invernal de punta a punta. Bueno, no es muy problemático porque los pilotos van a entrar por aquí, entran con la moto totalmente recta, pero llama la atención que tienen que cruzar este invernal, una pieza metálica, y ostras, y estoy viendo aquí que aquí tienen que cruzar otro segundo invernal. Me da la sensación de que esta Long Lap Penalty se pierde algo más de 3 segundos, simplemente porque estoy viendo que existe una diferencia entre radios impresionante. Aquí te van marcando los límites de la pista. Acordaros que no se puede traspasar en ningún momento, ni por el interior ni por el exterior, la línea blanca. Y bueno, fijaros,
Los pilotos van a venir por aquí, cruzan ese invernal y luego se van a encontrar, bueno, también tendrán todavía la moto recta, pero van a tener que cruzar otro invernal más. Así que vienen por aquí, tienen que hacer toda esta parte, hay muchísima distancia y aunque las long lap la están adaptando, la anchura y la distancia de la pista la están adaptando para que en todas ellas se pierdan 3 segundos por vuelta, no sé por qué creo que aquí se va a perder un poquito más. Y si yo fuera los pilotos, la ensayaba. La verdad es que el circuito en general está muy limpio. Eso lo hablo yo andando. No sé yo cómo estará luego cuando con la moto, como se nota de deslizante. Pero no se ven impurezas, no se ve nada, ningún tipo de contaminación de arena o cualquier otra cosa que puedas pensar que el circuito va a deslizar o que existe una zona con más agarre que otra. No hay para nada que lo esté marcando, ¿no? Y bueno, salida a la contrarrecta. Y una cosa que os quería enseñar, estoy en la parte de la long lap penalty. Si os dais cuenta, los pilotos van a venir por allí haciendo toda la long lap, vienen por aquí, tienen que atravesar esta línea de sumidero, un invernal que hay de punta a punta, y allí tenemos otro. Ese lo van a cometer recto, pero este tengo la sensación de que todavía le puede pillar con la moto un poco inclinada. O sea que tienen que tener aquí cuidado. Porque no sé si lo apreciáis, pero fijaros, vienen por aquí los pilotos, bueno, ya vienen con la moto muy recta, pero aún así todavía tienen que tenerla un poco girando porque es muy estrecho lo que es la long lap penalty, así que yo de ellos la hubiera entrenado. La contrarrecta, que como podéis ver es una recta muy larga. Es una recta donde se van a superar los 300 km por hora y no se alcanza más velocidad porque la siguiente curva, que es la última del circuito, la curva de entrada en meta, es una curva muy lenta. Pero por longitud, la verdad que esta recta está entre las más largas del campeonato y estamos hablando de la contrarrecta. Bueno, esta contrarrecta tiene otra línea de boxes. Con su entrada individual, como si de otro circuito se tratase. Otra zona más para ensayar la salida. Bueno, y las ventajas de tener una contrarrecta con una línea de boxe auxiliar es que los pilotos del Asian Talent Car la pueden utilizar. Contrarrecta de meta y frenada fuerte, y daros cuenta de este detalle que efectivamente podemos ver perfectamente cómo la curva de entrada en meta está contraperaltada. Por lo visto aquí había un problema de que se acumulaba muchísima agua, era una zona muy difícil de evacuar todo el agua que llegaba ahí, que me sorprende muchísimo porque está muy en alto, pero bueno, en fin, creo que habría otras formas físicas de haber sacado ese agua, pero lo que se le ha ocurrido ha sido modificar esta curva de entrada que siempre ha sido muy crítica, donde los pilotos pierden muchísimo la rueda delantera y bueno, está muy contraperaltada. Pues sí que está contraperaltada, el piano muchísimo, pero bueno, el piano es lo de menos, pero sí que vemos como la pista se va conforme nos vamos hacia el exterior. Bueno, no sé qué porcentaje tendrá, pero se nota bastante que hay mínimo un 2 o un 3% hacia el exterior hay. Normalmente cuando estamos hablando de terrazas, cosas así, cuando vamos por patios, depende de cómo sean de longitud y todo eso, mínimo tienen un 1, ¿no? Para que si colocamos una mesa o si se coloca cualquier cosa, que apenas se note la diferencia y con ese 1% es suficiente. Pero claro, en un asfalto que es más rugoso, se necesita más pendiente. Por eso calculo yo que esto tendrá visualmente, pues eso, parece que tiene como un 2 o un 3%. No va igual por parejo, pero sí que tiene una pendiente hacia el exterior de la curva. Última curva vista desde la parte trasera y fijaros la pendiente hacia afuera que tiene, contraperaltada. Toda ella está contraperaltada. Una zona donde hemos visto caer a muchísimos pilotos, donde también hemos visto muchísimos sustos y bueno, zona contraperaltada. Creo que se aprecia directamente. O sea, aquí andando por la pista, bueno, creo que esto tiene más de un 3, de un 4%, muy peraltada. Por cierto, zona de entrada a boxes. Bueno, la curva de entrada en meta, aceleración y recta de meta.